conjunto de países con una moneda en común, que es el euro, y con intereses comunes, de manera que se unen para resolver los problemas que puedan afectar a cualquiera de los países implicados. Sería como un hermanamiento entre países. La Unión Europea para mí es un concepto que tiene dos posibles acepciones. Una de carácter político, que sería el conjunto de estados que deciden libremente unirse para formar una organización supranacional en la que sus ciudadanos puedan moverse libremente, del mismo modo que los productos y los servicios que se producen en los diferentes países. Y hay una segunda acepción de carácter más humano, que es la que se refiere a la posibilidad de formar entre todos los ciudadanos que en esta parte del mundo tenemos un pasado común, una cultura común y unos ideales de carácter político y social comunes, formar una entidad respecto al resto de los países del mundo. La Unión Europea para mí bueno, es una formación política y económica que ya tiene una historia, pero en realidad la Unión Europea yo creo que es un constructo, que quiere decir que es una idea más que una realidad, porque hay una gran diversidad de países, una gran diversidad de costumbres, de historia, y se ha querido unificar de una manera un poquito artificial. Pues la Unión Europea es una institución que permite la integración de los distintos Estados miembros. Bueno, para mí la Unión Europea es sobre todo un espacio de libertad que nos hemos dado los europeos, o que los europeos hemos ido pactando con el tiempo, y en el que probablemente España como país y el resto de países de la Unión Europea han alcanzado los mayores grados de libertad y de prosperidad para sus ciudadanos en toda su historia. La verdad es que para mí la Unión Europea no llega a ser lo que se desea que sea, que es como un gran país en el cual se incluyen otros muchos países. Creo que le falta mucho para llegar a ser eso, y así la siento yo. Creo que de momento es una suma de países con intereses económicos sobre todo, comunes, por momentos no tanto, y con muchas buenas intenciones de lograr mejorías a nivel político y social, sobre todo social. Pero de momento creo que es eso, una suma de países, y todavía no es una auténtica unión. Todavía no se ha llegado a ese objetivo primordial. Les mesures qu'il faudrait prendre pour la crise, je pense que si tout le monde ferait un peu attention déjà, ça serait déjà pas mal. Ensuite, éviter les dépenses inutiles, le gaspillage, donc des ressources naturelles, mais aussi des ressources économiques qui sont parfois usées pour des choses pas très utiles. Je sais pas, par exemple, réduire l'éclairage la nuit dans certaines zones qui n'ont pas forcément besoin d'être éclairées, faire attention aux dépenses de l'eau, pas faire pousser du gazon sur les ronds-points lorsqu'il fait trop chaud. Ensuite, au niveau des ressources publiques, bon, il y a des efforts à faire, mais faire attention à dans quoi on dépense, et voilà. Creo que primero exigir a los que roban al país que devuelvan lo que han robado, eso es lo primero. Que roban y encima llevan su dinero a paraísos fiscales, que lo traigan al país de procedencia para pagar sus impuestos como cualquier ciudadano honrado. También soy partidaria de que se cobre más impuestos a los que más tienen. Y por último, pues por ejemplo, yo quitaría aquí en España las diputaciones provinciales, porque no es un cargo democrático, sino que son cargos. Si Europa podría salir de la crisis, yo creo que sí puede salir de una crisis, pero es necesario mucha solidaridad de los países más ricos, digamos, más fuertes, con los más débiles. Si ahora cada uno va por su lado y va mirando lo suyo
rato. Pero, a ver, voy a intentar ser breve. Considero que la crisis, más que económica, es una crisis de valores. Es decir, creo que tenemos una mentalidad en general, que podía servir hace siglos, pero actualmente con el nuevo, pues con las nuevas tecnologías, con las nuevas relaciones globales, el nuevo, lo que llaman la globalización, la mundialización de todo, pues creo que se ha quedado obsoleto, porque genera más problemas que otra cosa, y lo estamos viviendo. Entonces yo creo que habría que reorganizar muchísimo el concepto de lo que es trabajar, las relaciones entre las personas, el tiempo libre, todo, la educación. Utilizar no antiguos métodos, sino pues, nuevas mentalidades, y sobre todo creo que trabajar menos, que parece que hacemos cada vez más estrés, más preocupaciones, y creo que la tecnología y la ciencia podría ayudarnos a trabajar menos y ayudarnos un poquito todos más, a cooperar y a organizarse mejor. Cada uno va a lo suyo, todo el mundo tiene de todo. ¿Por qué tenemos que tener todos 3 coches? Pudiendo tener a lo mejor uno y las horas de trabajo lo mismo. No creo que haya que trabajar 8 horas, 9 y 10, sino a lo mejor menos horas, pero mejor distribuido el trabajo. Entonces creo que vamos en dirección contraria a lo que sería la revolución que llaman digital y todo esto. Entonces yo propondría, lo primero, distribuir mejor el trabajo, por supuesto pensando en la calidad de vida de las personas y todo eso. Y lo de los impuestos y tal, es que no, está mal planteado. Para salir de la crisis, yo insistiría en propuestas que inciden en lo que nos asemeja, propuestas en las que confluimos los distintos ciudadanos con independencia del país en que habitamos, y marginar propuestas singulares, individualistas, que nos encierran en nosotros e impiden la apertura a otros ciudadanos europeos. Pues creo que Europa saldrá de la crisis, deseo que salga, no sé si puedo llegar a creerlo, pero es lo que deseo. ¿Y qué es lo que habría que hacer para salir de la crisis? Desde mi punto de vista, esta, que es una crisis económica, tiene de base una crisis muchísimo más importante, que es eso que habréis oído decir muchísimas veces también, que es la crisis de valores. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Europa para que salgamos de esta crisis económica? Pues fijaros, yo que estoy en el mundo de la educación como vosotros, considero que una de las bases más importantes para salir de la crisis es darle importancia a los valores. Y eso se hace con educación, sobre todo. Educando en valores, que son unos términos muy gastados y sin embargo muy válidos y muy necesarios. Todo empieza en las aulas, mucho antes todo empieza en las familias. Habría que, desde mi punto de vista, empezar a hablar menos de dinero, menos de cifras y más de valores, más de solidaridad, más de ayuda, más de empatía, más de ponerse en el lugar del otro, que en definitiva es la empatía. Creo que ese será el principio, de hecho empieza a ser el principio, porque vosotros sabéis que, por ejemplo, a pequeña escala en nuestra sociedad, en nuestro pequeño gran círculo que es el instituto, hay familias que tienen inmensos problemas económicos en este momento y la solidaridad empieza a funcionar. Si eso empieza a funcionar a pequeña escala, la solidaridad internacional, que es a gran escala, estaría muy bien que se dejara un poco contagiar por ello, y de esa manera seguramente poco a poco la crisis se iría paliando. Pero ya os digo, habría que dejar de hablar de cifras en cuanto a cifras económicas y hablar de cifras en cuanto a personas e incluso eso, olvidar las cifras y hablar de valores, de mejoras sociales, que van en la línea de la sanidad y la educación, que ya sabéis que en España están muy machacadas y que son los 2 pilares fundamentales de una sociedad sana, de un Estado sano y por ende de una comunidad europea sana, donde no haya las grandes diferencias que hay todavía. Entonces, creo que el gran trabajo de la Unión Europea sería trabajar definiendo cuáles son los valores hacia los que hay que dirigirse y dejar en un segundo lugar, aunque no por ello sea poco importante, es importante, el tema de la economía. Esa es mi opinión, eso es lo único que creo que puede salvar no solo a la Unión Europea, sino que creo que a nivel global, que ahora se habla tanto de globalización, al mundo, la solidaridad y los valores humanos, porque no tenemos que olvidar que la comunidad europea
somos la materia prima, entre comillas, y somos la principal